Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean nuevamente bienvenidos a La Mezcla, donde tratamos de mezclar el buen humor, la Biblia y la historia, todo para que tú no creas, o bueno, más bien para que no creas, para que tengas algo que hacer mientras lavas los trastes. La salvó, vato. Buena esa. La Qué salvó. pechito. Yo sí lavo los trastes y escucho podcast. Ya. Amigos, un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es mío. Tenemos a Misael, Gracias. tenemos a Gerson. ¿Qué tal? Detrás de cámara tenemos a Manuel y su servidor Héctor Aguilar. A ver, Misa, Dígame, licenciado. de que este es el cuarto episodio de una serie, de una saga de que hemos estado hablando. Hemos estado hablando de la Bible. De la Biblia. The Word of God. Qué bilingüe. Hemos estado hablando de la Biblia porque hemos percibido... Hicimos una junta vecinal y estuvimos preguntando de... ¿Qué onda? ¿Tú sí crees en la Biblia Sí. o no? Y la gente así de que... Nomás la tengo abierta así en la Sí, casa. Uno decían, yo no tengo. Yo no. Bien. Yo nada más creo en los horóscopos Ya. y cosas así. Entonces ya nos dimos cuenta de que la Biblia es en algunos círculos no cristianos, porque a veces nos centramos solo en la burbuja cristiana, ¿no? Irrelevante. O sea, ya no es ni siquiera que la ataquen como en pasadas épocas, ¿no? De que le tiraban de todo, Sí. sino que hoy ya es como que la gente toma decisiones respecto a su vida total, hacia dónde va, quién es, todo esto. Y la Biblia queda como que... Desechado. Ajá, o sea, no se toma en cuenta. Así de que, oye, pero no, esto no, porque la Biblia dice, ¿y a mí qué? Entonces es el problema, ¿no? Sí, y de hecho cuando preparábamos este episodio en específico, pues empezamos a filosofar mucho, ¿no? De que Ajá. Demasiado. tratar de no hacer preguntas tratar de no contestar preguntas que nadie está haciendo, Ujú. etcétera. Entonces estuvimos platicando y nos dimos cuenta de que muchas de las situaciones o problemas que se encuentran en la sociedad actual, en los chicos, etcétera, tienen que ver como que con identidad, quién soy, a dónde voy, cuál es el significado de la vida, etcétera. Ajá. Todas estas preguntas básicas, ¿no? Mm. O sea, no básicas así de que no importen, sino que al contrario. De son, cajón, ajá. son tan importantes Fundamentales. que todos se las hacen, ¿no? O sea, desde el estudioso erudito hasta el señor que trabaja en la mezcla, ¿no? Literal. O sea, llega a un punto en el cual, o sea, ¿por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? O sea, ¿qué onda con todo esto que ocurre, no? Gerson, ¿tú te lo has preguntado alguna vez? Fíjate que sí. Sí, de hecho, bueno, pues como dato bueno, pues gracias a Dios ya terminé mi semestre. Un aplauso. para Gerson. Este semestre llevé la materia de ética y cultura de la legalidad. Se oye. Y Soy difícil. estuvo muy fácil, la verdad. Es que yo no soy de esos. No eres ético. Pero bueno, parte de los temas que tomamos o que remontábamos en la clase iban también relacionados pues con el hecho de la religión, ¿no? Había comentarios de compañeros que decían, sí creo en Dios. Controversiales. Ajá, bueno, más que para levantar controversia, pues simplemente era como diálogo, ¿sabes? Okay. Unos daban su punto de vista de referente a... Bueno, recuerdo que en una clase el maestro lanzó la pregunta de que ¿quién apoya la existencia de un Dios y quién no? Y pues entre los compañeros decían de que, ok, pero el profe pues nos cuestiona, ¿no? De que, a ver, las personas que dijeron que sí existe un Dios, ¿qué es la prueba? ¿Cuál es la prueba? Y una compañera pues había dicho, no, pues la naturaleza. La naturaleza pues sabemos que es el segundo libro donde Dios nos habla, ¿no? Uh-huh. A través de la naturaleza. Y es de que, o sea, ella dijo, ¿cómo no podemos ver de que pues, el cielo, los animales, la naturaleza en sí? La neta. Y cómo decirnos o cómo decir, esto fue al azar. Casualidad. Casualidad, exacto. Y es también entra, o nos podemos cuestionar mucho, pues, o sea, nuestra existencia, de que, o sea, ¿por qué existimos? O sea, soy un resultado del azar, Ajá. o cosas así. Y eso fue lo que dijo la compañera, pues, bueno, referente más que nada, pues, a la naturaleza, ¿no? Ajá. Y hubo otro compañero que dijo, no, pues, yo la mera verdad, yo sí creo en Dios. Bueno, o sea, sé que existe,
pero me saca de onda porque, pues, o sea, ¿cómo puede haber tanta maldad y todo Ya, eso? ya. O sea, yo creo que sí existe, Ujú. pero como que decía, no, o sea, Cámara. está como que más allá. No me cuadra. Se centra, tiene cosas más importantes que hacer, por así decirlo. Oh, ya, ya. Ya. Entonces, lanzamos estas preguntas o traemos estas preguntas a la mesa porque nosotros creemos y sabemos que en la Biblia se encuentran respuestas. Todo esto de identidad, todo eso que menciona el compañero, para sustentar lo que dijiste la compañera, etcétera. Sí. Entonces, pues vamos a iniciar de lleno con el inicio, ¿no? En Génesis. Entonces, al hablar de falta de identidad, al hablar de significado, al hablar de, pues de todas estas Ujú. cuestiones fundamentales que mencionó Misa, Sí. entendemos que en la creación del hombre, Dios le da ese propósito, le da ese significado, le da ese significado a su vida. Ujú. Entonces no fue del azar, no fue creado al azar, no fue creado sin propósito, Ajá. sino que fue creado con el propósito de relacionarse con Dios, le dio trabajo, le dio sentido, etcétera. Entonces es muy interesante que la Biblia presente esta realidad de que el hombre no puede entenderse sin Dios, Ujú. porque somos creados a imagen de Dios. Sí. Entonces, de hecho hay una frase un tanto trillada tal vez en el mundo cristiano de que en el corazón de todos los hombres hay un hueco con el Vacío en forma de Dios. vacío en forma de Dios, o sea que solamente Dios puede llenar. Ajá. Y ya con esto que entras, o sea, nos presenta un punto, pues podríamos decir ontológico, ¿no? O sea, de que, pues todo esto, o sea, toda la realidad, ¿qué onda con eso? O sea, de dónde surge? Que se relaciona con algo que también, pues, es nosotros, ¿no? O sea, esa naturaleza de que es sin propósito, al azar o todo esto, o realmente sí tengo uno. O sea, porque si yo no tengo un propósito, si no soy creado a imagen de Dios, si no tengo esta responsabilidad moral, si no existe el pecado, si no existe todo esto, o sea, pues puedo hacer lo que sea y no hay bien ni mal ni nada, o sea, lo que a ti te parece malo, para mí está bien. Entonces es ahí donde caen todas estas situaciones, ¿no? Entonces, como podemos verlo en este primer punto o sentido, ¿no? De que tanto lo que vemos, o sea, de cómo se llegó a todo esto que hoy es, pues, nuestra realidad, ¿no? Por así decirlo, impacta también en quiénes somos nosotros o cómo nos concebimos, ¿no? Sí. Y pues ahí es donde entra la Biblia, ¿no? Porque pues muchos se podrían preguntar, ¿no? ¿De dónde saco eso? O sea, ¿cuál es mi fuente para yo determinar que esto es así o que esto es? Fíjate, iba a introducir ese punto. Ajá. De la forma en que, hablando en términos generales, ¿no? Porque siempre está un loco psicópata, ¿no? Pero en términos generales es como que la experiencia humana, en términos generales, siempre tiende a eso. Siempre tiende a querer algo mejor, siempre tiende a, pues lo voy a meter ahí en la mezcla, a tenerle miedo a la muerte, siempre tiende a saber que hay algo mejor, siempre tiende a buscar relación, etcétera. Ajá, algo que hacer. Entonces, eso, o sea, eso tiene, pone muchos aprietos a las personas que no creen en la Biblia o que no creen en Dios, porque pues de dónde lo sacan, no sí. Es algo como que evoluciones ya con ese tipo de moral o algo así, ajá, o y una persona dice, no, pues es que es lo que la mayoría acepta. Ok, uno, ¿de dónde lo acepta? Y dos, no es buen... No es un buen argumento. No es un buen argumento porque imagínate en la Alemania nazi, la mayoría pues era nazi. Ajá. Y no estaba correcto. Incluso escuchaba una persona que pues se mete en este tipo de debates y todo esto, ¿no? Que decía de que ya entendemos que lo que se hacía en la Alemania nazi era algo que no está bien. ¿Por qué? O sea, si es esto de la... Si no hay parámetros. Ajá, o sea, de que la supervivencia del más apto, o sea, pues X, ¿no? O sea, lo que ocurra. Ajá, o sea, de que, bueno, entonces sí hay algo que está ahí, ¿no? O sea, que tú dices, hey, esto no está bien, ¿no? Sí. Y a mí me gustaría como que hablar de esto, o sea, de que la fuente, de dónde tomamos eso
o esa guía en relación a todas esas preguntas, ¿no? Porque no vamos a aquí descubrir el hilo negro y tampoco a meternos así muy de lleno porque pues no somos filósofos ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí como que ponerlo sobre la mesa de que, ok, ¿de dónde estás teniendo esa fuente de información que te lleva a tener esas presuposiciones, ¿no? Esas cosas de que yo soy así, yo voy a hacer esto, yo creo que así se creó todo o se dio, no sé. Fíjate, y ahorita que mencionas eso, para ya volver al punto que nos trae aquí a la mesa. Hemos estado hablando en los últimos episodios que la Biblia es inspirada por Dios, que es palabra de Dios, que hay suficiente evidencia interna, externa, arqueológica, que hay suficiente evidencia más allá de cualquier duda razonable para creer que la Biblia es inspirada. Y es lo que dice ser palabra de Dios. Entonces, aterrizándolo al punto que estamos haciendo, es que creer, es decir, creer a la Biblia es creerle a Dios. Confiar en la Biblia es confiar en Dios. No creer en la Biblia es no creer a Dios. No confiar en la Biblia es no confiar en Dios. Sí. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque todas estas cuestiones ontológicas, todas estas cuestiones filosóficas, todas esas cuestiones de la experiencia humana encuentran respuesta en la Biblia y por lo tanto el que da la respuesta es Dios. Entonces, volvemos al punto que hice hace rato de que el hombre encuentra su propósito, encuentra su sentido en Dios. Exacto. Únicamente. Entonces, hablando de sentido y de propósito para poder ir avanzando, a menos que tengan un comentario, de acuerdo a la Biblia, o cuál creen que sea el propósito de la vida o el sentido, ¿por qué? Pues sí, o sea, ¿por qué es importante creer a la Biblia en esos aspectos? No lo puedo determinar yo o cosas así. ¿Qué piensan? Pues yo pienso que no, es que no lo puede determinar. El hombre siempre va a intentar determinarlo. Claro. O sea, todos consciente o inconscientemente hacemos cosas o buscamos cosas de acuerdo a lo que para nosotros es lo mejor o es lo bueno o es lo que se adapta más a nuestra vida o incluso lo que creemos, ¿no? Esas cosas de que no, pues el mundo es de esta forma, la bondad es de esta forma, la belleza es así, los hombres y mujeres son así, entonces está ahí como que presente, pero es como que hay un choque, ¿no? Por así decirlo, o sea, de que está esas como que ideologías o creencias como que están en todos lados o que tú sin quererlo o hacerlo las comienzas a creer y por otro lado está lo que la Biblia dice sobre eso, ¿no? Entonces ahí está como que, ok, ¿a quién le creo? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Como lo que tú decías. Y ya es ahí donde tú te empiezas a poner a verlo, ¿no? O sea, no lo puedes creer si antes no lo conoces, o sea, no puedes, como tú decías, o sea, esa búsqueda termina cuando comienza nuestra relación con Dios. Entonces, la Biblia, como mencionábamos en anteriores episodios, es la palabra de Dios, o sea, escuchamos a Dios a través de ella. Y es ahí donde al momento de estarla estudiando, pues tú comienzas a ver, mira, esto que siempre busqué, o sea, de que, ok, ¿para qué estoy aquí? O porque existe la maldad, como mencionaba hace rato, o sea, o ¿de dónde venimos? ¿Qué es lo que de verdad vale la pena en este mundo? La Biblia tiene algo que decir respecto a eso, ¿no? Sí. Sonó la música. Sí. Y es como que el escenario edénico, ¿no? El escenario perfecto en lo que todos buscan la respuesta en la Biblia, la respuesta en lo que Dios dice, aceptan la identidad que tienen en Dios. Pero la realidad está lejos de esto, ¿no? Aún en los cristianos, ¿no? Aún en los cristianos. Entonces, para ir concluyendo este episodio, que el propósito de este episodio era simplemente presentar que en la Biblia tenemos ese tipo de información. Sin embargo, pues está lejos. O sea, como acabas de decir, en los cristianos, en los ateos, hay cristianos, hay ateos que batallan con esta idea de propósito, siendo que Dios quiere darnos un propósito. O de identidad, ¿no? Es muy... es bien conocido, ¿no? De que este soy yo. Sí. Ajá, es como que todos se están definiendo de acuerdo a sus propias ideas, ¿no? Entonces, Gerson, para ir concluyendo, ¿por qué, y como puente para el siguiente episodio, por qué crees que la gente no busque estas respuestas en la Biblia?
¿Es porque odian a Dios, porque les cae gordo o puede haber alguna otra O sea, razón? los factores pueden variar, pueden depender. Ujú, Puede ser, una de las cosas por las cuales se puede presentar esto es porque no confían en la veracidad de la Biblia. ujú, O vaya, pues podría decirse que lo hacen, o bueno, no lo hacen por ignorancia, podríamos decirlo, ujú, porque no se les ha presentado, porque no lo han También. conocido. ujú. Puede pasar, y Sí. ha pasado, sigue pasando. Ujú. Esa puede ser una. La otra, pues se les ha presentado, pero como que ellos, no sé, tal vez dicen, no me basta. Ujú. O no me conviene. Ese fíjate, es un punto muy importante, porque lo vemos también, tal vez de manera implícita, lo hemos checado en capítulos anteriores, de que tenemos la verdad, pero tratamos de rebajarla para nuestra conveniencia, ¿no? La neta. Tratamos de aplicarlo a cosas que se acoplen o que sean cómodas para nosotros. Ujú. De que o decido creer una verdad a medias, o ok, voy a hacer esto, pero es que yo hago esto. Sí te creo, pero mejor vivo como quiero. Mm, Es correcto. Entonces, estas pueden ser las formas o las razones por las cuales las personas no puedan, no lo digo como si yo ya lo haya alcanzado. Como dice Pablo, citándola. pero pues o sea, se nos presenta la verdad, y es decisión nuestra, tomarla. O no, Exacto. la neta. Entonces, amigos, este punto de las respuestas que da la Biblia podemos decir que está dividido en dos partes. Ujú. Gerson ya acaba de introducir la segunda parte, vamos a dejarlo hasta aquí. En el próximo episodio vamos a hablar acerca de eso, de esos factores que menciona Gerson, de por qué la gente no buscamos respuestas en la Biblia, y puede que la respuesta te sorprenda, Ajá. Como los videos de Badaboom. la neta. La neta. Entonces, Créeme que no va a ser bait. no va a ser clickbait. Yo digo Bueno, que amigos, ¿algo más que agregar? sí. Nada. Síganos en redes. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, algún piropo, Ujú. casado, soltero, Más o menos. más o menos complicado. Nada, no sé. Situación complicada. Saludos. Tú sabes quién eres. No, amigos, síganos en Antes redes. estaba ahí metido en de que Gerson ya vamos a grabar y Sí, cierto. parecía que no escuchaba. Lo que se está presentando en este momento, no lo crean, es mentira. Ahí se los dejamos a su criterio. Está bien, amigos. Yo soy Héctor. Yo soy Gerson. Yo soy Misa y esto fue La Mezcla.